Aquí comienza el último programa de... ¡No te comas el coco! ¡No te comas el coco! Aquí estamos, un saludito. Saludos desde aquí, a la radio. Y no te comas el coco. No te comas el coco, no te comas el coco, no te comas el coco, no te comas el coco. Hola, soy Coco. No me comáis. No, 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 no. No te comas el coco, bébetelo. No te comas el coco, cómete mantecaos. Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos un día más en nuestro programa. En No te comas el coco. Bueno, el último, pero el último de la temporada, que en enero volvemos, ¿eh? Ah, hombre, claro, pero ¿a qué ha captado la atención del oyente? ¿A que sí? Bueno, muchísimas gracias a todos los que ahora mismo estáis oyéndonos en Onda Capital, en el 95.1 FM, también a través de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todos por esa acogida que nos estáis dando en Mindalia. Y también a todos los que a través del canal de YouTube en directo estáis visualizando ahora mismo este programa especial No te comas el coco, fin de año. ¡Fin de año! Bien, ¿y por qué fin de año? Porque hoy va a ser un programa muy especial. Va a ser un Coaching Pop Responde. Teníamos muchísimos comentarios, preguntas de televidentes, de oyentes que nos habéis hecho llegar, pero que en directo no nos daba tiempo a cubrir, ¿verdad? Sí, pero siempre os decíamos, hacedlas porque no van a caer en saco roto. Exactamente. Y es precisamente por este programa especial que vamos a hacer hoy. Vamos a responder todas esas preguntas que se ha quedado colgada en algún momento y todas las que hoy nos hagáis llegar, lo mismo, no se van a caer, no se van a quedar en un saco roto. Las rescataremos tarde o temprano en otro programa, ¿vale? De todas formas, eso sí, esto es un llamamiento a Onda Capital de que amplíen el horario, ¿no? Hombre, claro. Pero no de 6 de la mañana, ¿eh? A 6 de la tarde, no, tantas horas no. Media horita. Bueno, pues comenzamos con el programa de hoy. Bueno, por un lado tenemos un mensaje con el que vamos a empezar que abordamos sobre el tema de personas tóxicas, que fue un programa bastante interesante que tuvo mucha acogida, ¿vale? Sí. En este caso, Avi Lavalle nos hace llegar una pregunta. ¿Qué hago cuando se trata de una persona cercana como un familiar, la que cataloga como tóxica? Yo huyo de ese tipo de personas. Somos espejo. Lo que no me gusta de ti, no lo percibo de mí. Pero las acciones que no me agradan de ti las evito para no contaminarme y que eviten mi crecimiento. La tengo con mis hermanas, me ponen en medio de sus problemas y he optado por apartarme. No toxics, dice. Y por otro lado, he aplicado cambio yo y cambian los demás. Si me contaminan, me aparto. Bueno, aquí hay telita un poquito que cortar, ¿eh? Sí. Avi, tenemos que decirte. Sí, porque bueno, realmente los oyentes que se acuerden de cómo abordamos el tema de las personas tóxicas, pues hablamos fundamentalmente de que es un término que es inexistente en cuanto a lo que yo percibo, ¿no? Todo lo que yo percibo externamente como tóxico es algo que yo no comprendo o censuro en mí mismo, ¿no? Entonces, claro, desde ese punto de vista, Avi, lo único que de alguna forma evitas es comprender una parte de ti, ¿vale? De alguna forma entras en un conflicto de algo que crees que tienes que evitar de tu vida, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero claro, esa evitación es la que no te va a permitir comprenderte a ti misma. Entonces, claro, nosotros siempre te animamos a que te metas dentro de la situación para comprenderte a ti, ¿vale? Siempre que nos queremos comprender a nosotros mismos, tenemos que poner el foco fundamental en nosotros mismos para saber por qué tengo esa percepción. Porque siempre es una cuestión de percepción, de cómo percibo yo a los demás y el mundo, ¿no? Claro. Y desde esa percepción al final me voy relacionando con los demás. Pero si simplemente le pongo una etiqueta de tóxico, no voy a poder comprender exactamente y profundamente lo que la situación me está diciendo de mí. Entonces, bueno, esto no quiere decir que tú tengas ese tipo de expresión, pero sí estás tratando de evitarla por algo que de alguna forma percibes de ti interiormente. Entonces te invitamos a que reflexiones sobre ese punto, porque realmente te va a dar muchísimas respuestas sobre ti misma. Totalmente. Además, ten en cuenta una cosa, tú misma dices aquí que evitas ese tipo de relaciones para no contaminarte y que eviten tu crecimiento. Al final ese concepto
ya es precisamente dual en ti, es decir, de inferioridad en ti, porque crees que tienes que crecer o que conseguir algo que no tienes y que son factores externos a ti los que te desfavorecen para conseguirlo. Al final, si te das cuenta, hay una toxicidad que consideras que tienes en tu momento actual, en ese presente que ahora mismo tú estás viviendo, porque consideras que tienes que crecer o que conseguir algo más que ahora mismo no está en ti. Si te das cuenta, ese concepto o esa sensación sutil que dentro de tu mente inconsciente se da, es algo que después estás proyectando hacia los demás. Ya sean hermanas, ya sean padres, madres, es muy importante darte cuenta de que lo que tengo que hacer es ver qué sentimiento me genera y por qué. Porque hay una experiencia de mi pasado que he vivido con esas personas que son las que se están reestimulando ahí y las que me hacen tener pues una apatía o un rencor que no soy conscientemente, digamos, no sé conscientemente de dónde viene, pero que sí que puedo descubrir y descubrirlo para poder reconciliarme en primer lugar con mi yo de ese pasado que lo vivió. Claro, tener en cuenta siempre una cosa, y es fundamental que veas este punto de vista. No podemos comprender las relaciones que tenemos con los demás desde la situación actual, porque hemos estado alimentando por ambas partes una relación concreta por algo que me ha llevado finalmente a la situación que estoy viviendo en mi momento presente. Pero si no analizo y comprendo qué es lo que yo por mi parte he dado dentro de esa relación para llegar al punto donde yo me encuentro ahora, no voy a poder comprender realmente esa situación. De la misma forma, yo no puedo tampoco cambiar la situación desde el punto de vista inicial sin digamos, cambiar mi propio comportamiento, mi propio rol dentro de la situación. Entonces, digamos que esa inercia, hasta que no la voy parando, digamos que la situación no puede ir cambiando. Y además siempre decimos que no tenemos que cambiar, tenemos que aceptar lo que somos. Claro. Porque en el momento que nos aceptamos, la búsqueda de identificar nuestro verdadero yo se pierde, se diluye, porque la realidad es que se expresa cuando yo me lo permito. Claro. Pero buscando un cambio, lo que estoy haciendo es impidiendo que mi esencia, que mi expresión del yo auténtico, por así decirlo, de mi espontaneidad, como nos gusta decir, se exprese en mi vida. También en relación a eso, había un comentario que nos había hecho llegar Armando Casillas de Argentina. Sí, y Armando decía, tengo una relación tóxica con mi mamá. ¿Cómo puedo cambiar esa relación? Y bueno, en ese sentido, bueno, incluso él decía, ¿no? Lo ibas a leer ya, sí. ¿no, Dani? Sobre los sueños, ¿no? Sobre su propio sueño. Eso es. Sí, bueno, dice que cuando me despierto me siento súper cansado, como si hubiera trabajado toda la noche, que a qué se debe, ¿no? Primero abordamos la primera, la relación tóxica con su madre, ¿no? Y que cómo puede cambiarla. La hemos respondido prácticamente en la primera pregunta. Sí. No es que tenga que cambiar la relación, es que tengo que aceptar cuál es la relación que se ha dado hasta este momento con mi madre. Cuando lo acepte, ese rencor que me hace tener, pues esa sensación precisamente de que me están o bien controlando, o bien perjudicando, o bien cohibiendo, se irá reconciliando, se irá diluyendo, pero siempre y cuando yo, desde mi aceptación de esa experiencia del pasado, no esté intentando buscar en el presente que me den lo que no me dieron, o que cambien la relación y el comportamiento que tuvieron conmigo. Claro, entonces, bueno, desde ese punto de vista es básicamente lo mismo que hemos dicho antes. Tenemos que comprender qué es lo que nos ha llevado a ese punto y, sobre todo, fundamental, qué es lo que he distorsionado de mí mismo. Porque muchas veces la reacción tóxica es por la sensación de que los demás ya me están juzgando por ser yo mismo, ¿no? Claro. Y claro, desde esa sensación externa, pues, claro, me relaciono con los demás de alguna forma como enfadado a veces, ¿no? O frustrado, ¿no? Y me tengo que dar cuenta de que en verdad es una percepción mía de mí, de mi autoconcepto. Totalmente. En el momento que yo me voy reconciliando y comprendiendo por qué en primer lugar tengo ese concepto de mí mismo, puedo ir cambiando también la relación que tengo con los demás. Claro, ¿vale? Totalmente. Y bueno, en relación a eso, tu pregunta del por qué me levanto tan cansado, por qué no descanso cuando estoy, pues eso, durmiendo, ¿no? Pues es muy simple. Si me acuesto con una saturación mental, me voy a levantar estresado, cansado, porque la saturación mental, el pensamiento, nosotros decimos que una cosa es pensar y otra cosa es retener los pensamientos y generar nuevos pensamientos sobre esos iniciales. ¿Cuál es mi intención ahí? Intentar controlar la situación y ver todos los posibles futuros que se pueden dar en mi vida para intentar evitarlos. Claro, esto es como cuando nos acostamos con miedo, por ejemplo, después de haber visto una peli de terror, ¿no? Que tenemos pesadillas normalmente, ¿no? Tiene que ver con nuestro estado anímico. Nuestro estado anímico al final tiene un reflejo en nuestros sueños, ¿no? Entonces, bueno, claro, el cansancio es síntoma de lo que dice Miguel Ángel, ¿no? De una saturación mental. Las pesadillas, una consecuencia de una sensación de miedo. Entonces, bueno, tenemos que ir comprendiendo nuestros propios estados mentales antes de acostarnos
ver qué estado es el que tengo y en función a eso pues poder tener realmente un descanso mayor. Pero sobre todo es soltar el control de lo que creo que tengo que ser en mi vida, ¿no? Claro, y soltar esa sensación de que a ver qué me depara mañana Eso es. la vida, porque si lo miro desde esa postura, intentando que no me ocurra nada malo, me voy a levantar predisponiéndome a estar atento para que nada malo se dé, y eso lo voy a sufrir, no lo voy a disfrutar Claro. realmente. Y antes de continuar con la siguiente pregunta, Dani, que hay unos compañeros que nos han acompañado en todos los programas de este año y nos lo hemos sacado hoy. Muy fuerte, me estoy dando Bueno. cuenta. Estamos solos aquí. Bueno, está Marga y Claro. está Jesús, es verdad. Pero faltan gente importante aquí. Claro, el Pac-Man, el Comecoco, que, bueno, que sabéis todo el mundo lo que es, ¿no? Me imagino. Es la mascota, ¿no? Sí, de el nuestro personaje programa. estrella. Y los fantasmitas, ¿vale? Entonces, bueno, los vamos a ir colocando mientras que continuamos viendo la siguiente pregunta, que por cierto nos llega en forma de audio, ¿vale? Sí. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice una persona sobre también este tema, el tema tóxico, ¿vale? Queda genial esto de los fantasmitas y hablando, ¿sabes? Pues vamos a escuchar a ese oyente. Hola, ¿qué tal? ¿Podéis responderme a la siguiente pregunta? Al principio me enamoro y pienso que voy a estar con esa chica toda la vida y luego cuando empiezo ya es que como que me aburro. ¿Eso es que soy una persona tóxica? Gracias. Muy buena pregunta, amigo oyente. A ver, ¿es una persona tóxica? Aquí recordad lo que decíamos sobre ese tema. La realidad es que la toxicidad como tal no existe. Claro. Tened en cuenta también otra cosa importante. El aburrimiento normalmente llega porque no se cubren unas expectativas ideales con respecto a la otra persona, ¿no? Digamos que nosotros depositamos algo concreto cuando tengo una relación. Y el problema muchas veces es que idealizamos lo que tiene que ser una relación. Bueno, lo vemos desde pequeñito con las películas de Disney y los cuentos que nos cuentan, las películas de Antena 3 a mediodía. Totalmente. Con los episodios de Doraemon. Que Doraemon está aquí siempre ayudando a Novita. Sí. Y claro, ¿qué ocurre? Que si tanto me entrego a los demás para sentirme querido y válido en el mundo, pues al final después tendré la sensación de que nunca me corresponde lo suficiente. Claro. Y tiene un poco que ver con tu pregunta. Al final, la necesidad de tener o no una relación, una pareja, en este caso, estable a mi lado, muchas veces la potencia mi necesidad de completarme en la vida. Y cuando lo hago desde esa postura, me estaré creyendo ser una media naranja en vez de lo que soy, que es una naranja completa. Claro. Digamos que aquí tenemos dos posturas de lo que es amar o querer. Amar implica libertad y respeto, pero querer implica posesión, ¿verdad? Y deseo. Deseo me refiero de tener, ¿vale? Entonces, desde esa postura hay una gran diferencia entre permitir que en mi vida llegue ese amor que yo por ende también pueda dar libremente a los demás, o querer que en mi vida esté el amor que me den los demás hacia mí y a quien yo deba querer. Al final estaré limitando lo que es la expresión del amor, y la verdad es que no queremos, o sea, no amamos a una única persona. Claro. Podemos amarnos libremente a muchas personas, por no decir a todos. Podemos amar a esa persona que nos putea en nuestro día a día. Y eso es real. ¿Por qué? Porque entendemos que detrás de la intención de esa persona hay un miedo que se está expresando. Yo puedo actuar de forma firme ante esas acciones, pero no tengo por qué censurar y catalogar ya a esa persona como tóxica o como no válida, ¿vale? Entonces, en este caso, por tú pensar o por tener, por ejemplo, ese deseo que decías y de repente ya no, simplemente estás intentando tener una carencia cubierta que cuando la calmas, perfecto, pero cuando ya es, digamos, rutinario lo que es el tener esa persona a tu lado, otra vez vuelves a tener la necesidad de conseguir algo más. También tened en cuenta otra cosa. El enamoramiento no deja de ser un proceso egoico. No es algo natural en nosotros, es un proceso egoico que tiene su principio y tiene su final. No digo con esto que sea algo negativo o malo o a tratar de evitar, pero es lo que es. Es algo que de alguna forma sentimos en el cuerpo, pero que es desde una idealización de una situación o de una persona, ¿no? Y tiene su principio y tiene su final, ¿no? Dentro de una relación, y después pasa la relación a ser algo diferente y más tranquilo, ¿no? Pero muchas veces como que no aceptamos que ese tipo de amor no se termine, ¿no? El tipo de enamoramiento tenga su principio y tenga su final, ¿no? Y desde esa sensación pues nos frustramos al ver que acaba, ¿no? Esas mariposillas en el estómago, ¿no? Y también el pensar que tengo tal edad, venga, ya me toca tener una relación. Oye, olvidaos un poquito de esos patrones, de lo que tengo que ir consiguiendo en mi vida según la edad que tenga. Si intentáis imitar lo que es vivir la vida, al final nunca vais a disfrutarla, porque estáis imitando un patrón de lo común y no os estáis permitiendo encontrar lo único que lleváis dentro y que sois, ¿no?
Por lo tanto, recordad, permitíos vivir libremente la vida y no impostaos lo que es el momento que debéis vivir. Claro. Muy bien, pues seguimos con la siguiente pregunta también con este tema. Sí. En este caso, la pregunta la envía Dori 60.791. No sé si este nombre tiene algún tipo de significado para ti. En clave, ¿no? En clave. De Sevilla, ¿vale? Y nos pregunta: no sé cómo controlar mis emociones e inseguridades. Soy consciente de que mi negatividad proviene de ahí. Intento retenerla en algunas situaciones, pero vuelve. ¿Qué hago? Bueno, realmente la pregunta ya te está dando la respuesta en cuanto al control, ¿vale? Control es igual a no permisión de mis propios estados. Claro. Es decir, es tratar de controlar lo que creo que no puedo expresar para tratar de sacar lo bueno de mí, ¿vale? Entonces ya estoy censurando una parte importante y fundamental de mí mismo, una expresión que se está dando en el fondo por algo, pero no estoy tratando de comprender por qué, simplemente la estoy tratando de anular. Desde esa marcación de objetivo, de tratar de anular, entonces ya siempre va a surgir la censura y el estar pendiente de todas las expresiones para que no se den las que no quiero, ¿no? Y ahí es donde surge pues lo que tú dices, ¿no? Esa retención y esa negatividad que no para de expresarse. Además, confundimos muchísimo lo que es control con gestión. No es lo mismo gestionar que controlar. El control implica que voy a querer que las cosas se den de un modo concreto. Y si no se dan de ese modo concreto, se me descontrola la situación y por lo tanto entra el sistema de alarma. Sin embargo, la gestión ya implica amoldarme a lo que vaya ocurriendo en cada paso y en cada momento que vaya moviéndome, ¿no? Digamos, en la vida. Entonces, desde esa postura, gestionar mi vida nunca va a ser controlar mis emociones ni controlar los actos de los demás, sino saber cómo actuar libremente en cada situación, pero no intentar prevenirla. Claro. Tiene mucho que ver también con lo que hemos hablado al principio del programa. Acuérdate, tu expresión viene por algo, tienes que comprenderte a ti. ¿De dónde surge esa negatividad? No estamos acostumbrados a hacernos las preguntas realmente concretas y correctas para la autoindagación de nosotros mismos. No simplemente nos quedamos con lo bueno y lo malo. Esto es positivo para mí y esto lo tengo que evitar a como dé lugar. Sin darnos cuenta de que todos los estados al final nos dicen algo de mi momento. Si los rechazo, únicamente lo que voy a potenciar es la falta de autoestima y la negatividad, ¿no? Entonces tenemos que llegar a la raíz siempre, ¿no? Digamos que la mente, lo hemos dicho otras veces, funciona por asociación. Entonces, Dori, te invito a que te autoobserves dentro de la situación para ver qué es lo que realmente estás tratando de evitar de ti misma, ¿no? O del entorno. Y eso te va a empezar a dar respuestas, ¿no? Porque estás haciendo una asociación con tu pasado, ¿no? Y hay algo de tu pasado que en tu presente estás viendo reflejado y estás tratando de evitar a como de lugar, ¿no? Hay además un vídeo taller completo que puedes visualizar en nuestro canal de YouTube, Coaching Pop, que se escribe... Coaching Pop. Coaching ING, Pop. Que además habla sobre el origen de mis miedos y la verdad es que puedes hacer una dinámica en vivo para comprender un poquito más de dónde te pueden venir tus inseguridades y tus negatividades, ¿vale? Muy bien. Por cierto, las vías de contacto están abiertas tanto ya para los siguientes programas que van viniendo como para lo que estamos abordando ya en el día de hoy. Por lo tanto, vía de contacto. Tenemos un teléfono y WhatsApp que está habilitado. En este caso es el 644-384496. Repito, 644-384496. Exactamente, y también en las redes sociales de Onda Capital y Coaching Pop. Seguidnos con No te comas el coco. Ese es el hashtag. Muy bien, un momentito y volvemos. La siguiente reflexión está patrocinada por coachingpop.com. Creemos que tenemos que controlar nuestra vida. Queremos evitar sufrir, sentir dolor, el rechazo, pero la realidad es que soy yo el que se rechaza a sí mismo. Creo que controlando voy a evitar el dolor, cuando cada vez que me controlo estoy diciéndome a mí mismo, no eres válido, no eres bueno, no eres lo que debes ser. Y eso es lo que duele, el censurarme y creer que ser yo es un error. Recuerda que esta reflexión ha sido patrocinada por coachingpop.com. ¿No estás cansado de pensar y pensar y no encontrar solución a tus problemas? No te comas el coco, tu programa de coaching de desarrollo personal y profesional, sencillo y directo a la vez de entretenido. Aquí encontrarás las respuestas que te lleven a encajar las piezas del puzzle de tu vida.
Te esperamos todos los jueves a las 8 de la tarde en Onda Capital con Miguel Ángel Díaz y Daniel Piñero en el 95.1 FM. Recuerda, los jueves a las 8 de la tarde. ¡No te comas el coco! Continuamos nuevamente con este especial de No te comas el coco. Coaching Pop responde. Y bueno, la verdad es que tenemos muchas preguntas interesantes en el día de hoy, porque es que es verdad que estamos muy contentos con toda la participación que hemos tenido durante todos los programas, ¿no? Y es verdad que, bueno, nos daba mucha pena, ¿no?, que se quedasen todas esas preguntas sin contestar, ¿no? Daba pena. Bueno, también nos habéis hecho llegar muchísimos comentarios de agradecimiento, de cómo os gusta el programa, de lo que creéis que podemos abordar en próximo. Eso no lo vamos a mencionar porque, bueno, entonces sería muy largo, ¿no? Pero muchísimas gracias por esos mensajes de apoyo, los leemos absolutamente todos. Sí. ¿Vale? Bueno, pues continuamos con una siguiente pregunta. Sí. En este caso nos la envía Teresa Bernal, de Sevilla, que nos decía: ¿cómo huir de la rutina? Bueno, la propia pregunta ya dice un matiz interesante, ¿no? Huir. ¿Por qué quieres huir de la rutina, Teresa? Porque ese sería en el fondo el kit de la cuestión, ¿no? ¿De qué estás tratando de huir? Porque en el fondo la rutina la percibo por algo concreto. Claro, si quiero huir y en el fondo no sé de qué, siempre digamos que la respuesta va a estar dentro de nosotros, ¿no? Y en el fondo cuando quiero huir de algo externo es porque también internamente hay algo que no estoy aceptando y del cual también quiero huir de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, se trata siempre de puntos de vista, ¿no? ¿Qué es lo que creo que no es permisible en mi vida? ¿Qué es lo que creo que tiene que ser la vida? Porque también rutina es igual a veces a sufrimiento, ¿no? Y no queremos sufrir. Y desde ese punto de vista es como que la vida no está siendo correcta hasta que no dejemos de sufrir. Algo que es completamente imposible, ¿no? De hecho, de ahí surge la rutina. Es cuando en mi vida estipulo una serie de acciones forzadas que siempre son monótonas y me hace sentirme en una rutina que finalmente se convertirá en pereza. Cuando ya brota la pereza, no tendré ganas de seguir con esa rutina y lo siguiente que aparecerá será el aburrimiento de mi propia vida incluso. Claro. Entonces, claro, desde esa postura, el sentir que mi vida es una rutina y que quiero huir de ella, nos hace pensar que seguramente estás identificada ya con el propio rechazo de la rutina que tú misma, sin darte cuenta, te has impuesto. Claro. Ten en cuenta una cosa, Teresa. La rutina, o sea, puede haber como dos tipos de rutina. Por una parte, la rutina de una situación que se puede repetir todos los días, pero que yo la abordo de formas muy diferentes, porque siempre me dan matices que son diferentes. Y la rutina, que es mecanicidad pura. Rutina que es una situación siempre igual, porque yo siempre actúo igual dentro de la situación. Entonces se trata de que veas cuál es la acción que tú no estás cambiando porque no quieres salir de una zona concreta. Y a lo mejor la acción es el propio concepto de cómo debes comportarte en tu vida. Y eso es súper importante, popero, que nos estás oyendo o viendo ahora mismo. Muchas veces tenemos tan identificado el rol que es lo que somos en la vida, que no nos permitimos expresar otro tipo de expresiones, valga la redundancia, de nosotros mismos. Por lo tanto, soltemos nuevamente otra vez esa identificación de lo que creo que es ser yo en mi vida y te darás cuenta de que no tienes que huir de la rutina, sino que tú serás la persona que cree tu propia vida. Claro. Bueno, ahora también tenemos otro audio que vamos a oír. Vamos a ver sobre qué aspecto quiere que preguntarnos el oyente, el popero. Hola chicos, enhorabuena por el programa. Yo la verdad que soy una persona muy indecisa, hasta cuando voy a comprar chuches. Noto que a veces incluso la gente que me atiende en una empresa o servicio se llegan a poner muy tensos. Os conocí en el coche escuchando la radio y también me he suscrito a vuestro canal de YouTube. ¿Me podríais dar unos consejos? Porque si encima me siento observada, más tarde en decidir. Un beso. Bueno, un beso también para ti. Muchas gracias por oírnos ahí cada semana en la radio, ¿vale? Bueno, sobre tu pregunta. Realmente, bueno, tienes que tener en cuenta unos matices interesantes, ¿no? En cuanto a la indecisión, muchas veces surge primero por el miedo al error, al equivocarme, ¿no? Digamos que yo tengo que decidir o elegir entre varias opciones. ¿Y si resulta que la que elijo no es la adecuada para mí? Tiene que ver también con el matiz anterior, ¿no? ¿Y si de alguna forma mi decisión me lleva a sufrir? Y claro, desde esa de tratar de evitar que la vida se exprese a través del sufrimiento, entonces es cuando surge la indecisión.
también enlazado con el tema del miedo al juicio, ¿no? ¿Y si mi decisión implica que los demás me van a juzgar y se van a alejar de mí? Fíjate cuántos matices interesantes podemos ver dentro de un simple matiz como es el decidir entre dos cosas, ¿no? Una cosa es decidir y otra es elegir. Y eso es súper importante. Normalmente elegimos porque tenemos miedo a equivocarnos. Por lo tanto, planificamos varias opciones y si una me sale mal, ya sé cuál puede ser la segunda. Al final, muchas veces en las elecciones no nos damos cuenta de que no va detrás de esa toma de elección realmente nuestra verdadera intención, sino que va más nuestra prevención del error que lo que realmente queremos. Claro. Entonces, desde esa postura, al final el error es precisamente creer que tengo que controlar nuevamente todas las decisiones de mi vida. Al final, cuando decido, lo sé. Y además esto es algo que abordamos muchísimo en nuestros cursos, ¿no?, presenciales. Al final, todos sabemos en un microsegundo lo que realmente queremos en cada momento. Otra cosa es que inmediatamente nuestra identificación con nuestras inseguridades y miedos nos haga dudar sobre nuestra verdadera decisión. Claro, por eso tenemos que ser siempre muy sinceros con nosotros mismos, ¿no? Y dentro de una situación concreta saber qué es lo que de alguna forma estoy tratando de ocultar de mí, qué es lo que de alguna forma quiero edulcorar, por decirlo de alguna forma, para tratar de elegir o de decidir lo que ya he decidido, ¿no? Claro. Porque eso al final es lo que me va a dar la respuesta y el conocimiento de mí mismo, ¿no? No puedo conocerme a mí mismo si no soy completamente sincero con los procesos por los que estoy pasando. Si trato de negar algo o de evitar algo o de decir que no, que eso no me ocurre, ¿no? O de trato de justificar una situación concreta, no puedo sacar toda la comprensión que podría si me permito ser sincero conmigo y decir, es verdad, me ocurre esto, ¿no? Totalmente. Y también ahí, Popera, que nos has enviado este audio, podrás ver un videotaller también completo sobre la indecisión y unos artículos muy interesantes en nuestra página web también, en coachingpop.com, ¿vale? Bueno, hoy es el día también un poco de publicidad, ¿sabes? Perfecto. Pues antes de continuar, vamos a hacer esa pequeña pausa que, como sabéis, siempre hacemos. Escucháis unos consejos muy interesantes también que os damos en nuestras voces. Y también os da tiempo para pensar si nos queréis hacer llegar algo o también reflexionar sobre lo que ya hemos visto, ¿vale? Así que unos segunditos, unos minutitos y volvemos. Onda Capital 95.1. El secreto del éxito para tu empresa lo tenemos en Onda Capital. Potencia tu imagen de marca apostando por un patrocinio dinámico, efectivo y económico. Tenemos la garantía de todas las empresas colaboradoras de esta emisora. Ponte en contacto con nosotros a través del 644-384-496, 644-384-496 o mándanos un email. hola@ondacapital.es. hola@ondacapital.es. No esperes más. El secreto del éxito lo tienes aquí, en la 95.1. La siguiente información está patrocinada por afandental.com. Acuda a tu odontólogo regularmente, debido a que ni siquiera un cepillado profundo consigue eliminar por completo la placa dental. Las limpiezas bucales están recomendadas cada 6 o 12 meses. Igualmente, debes realizar una revisión de tus dientes al menos una vez al año. Recuerda que este consejo está patrocinado por Clínica Afán Dental. En Afán de Rivera, número 50. Lacasadelnazareno.com informa. La primera hermandad en usar capa en la túnica de sus nazarenos fue la Quinta Angustia. La Corporación del Jueves Santo aprobó en un cabildo en el año 1856 el uso de esta prenda, por aquel entonces de color crema, añadiendo el anagrama de JHS. Recuerda que esta curiosidad ha sido patrocinada por La Casa del Nazareno, Mataacas. Hola oyente, ¿trabajas en una oficina? ¿Delante del ordenador? Pues el Centro Quiropráctico Ben Akasum recuerda que si tienes un trabajo sedentario, debes moverte y caminar un poco en el ambiente de trabajo y subir escaleras en vez de ascensor. Esto te permitirá ejercitar el cuerpo y evitar malestares como dolor y contracturas. Es un consejo de Centro Quiropráctico Ben Akasum TID4, patrocinador de este programa. Consulta nuestra programación a través de nuestra web, ondacapital.es. Prudencia y reflexión son cualidades de todo gran inversionista. Infórmese sobre características, condiciones y oportunidades de su inversión inmobiliaria. Nunca sobra consultar con expertos, leer noticias recientes y estudiar el perfil de los creadores del proyecto. Es un consejo de la inmobiliaria Aristogar, Ramón y Cajal.
continuamos en esta segunda parte de este programa especial de No te comas el coco, especial Coaching Pop Responde, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias por todas las preguntas y comentarios. Recordad las vías de contacto. Sí, podéis contactar con nosotros a través del teléfono y WhatsApp 644-384496. También tenemos el chat y comentarios de YouTube habilitados, ¿vale? Y a través de redes sociales, pues sabéis que podéis seguirnos a través del Facebook de Onda Capital, del Instagram de Onda Capital y de Coaching Pop también, ¿vale? Y bueno, y a través de Twitter, lógicamente, y bueno, siempre con el hashtag No te comas el coco. Eso es súper importante. Y bueno, hoy es el último programa del año de este 2018, sí, pero volvemos el jueves día 10 de enero, o sea que van a ser unas vacaciones cortitas. Sí, cortitas. ¿Nos echaréis de menos? Decírnoslos en comentarios, ¿vale? Muy bien, pues continuamos con la parte del programa. Lecturas del inconsciente. ¿Tienes algún sueño? Hola. ¿Quieres saber qué te dicen tus sueños, tu mente inconsciente? Pues esta es tu sección realmente, porque a través del inconsciente, bueno, ¿qué es el inconsciente, no? Siempre decimos que a nivel consciente, pues bueno, hay situaciones o dibujos que dibujamos con una intención o vemos una intención concreta en la situación, ¿no? Pero nuestro inconsciente interpreta algo que no nos estamos dando cuenta o que plasmamos dentro de esa situación o de ese dibujo o de ese sueño, ¿no? Claro, la sección Lecturas del Inconsciente es precisamente para que tú, popero, que nos estás escuchando, pues nos envíes lo que quieras, ya sea un sueño, un dibujo, una situación, algo concreto que queramos que te hagamos una lectura, para que de alguna forma interpretemos qué es lo que te está diciendo tu momento, tu situación, tu sueño. Porque en la siguiente temporada, segunda temporada de No te comas el coco, seguirá esta sección una vez al mes. Por lo tanto, haznos llegar en el teléfono o WhatsApp 644-384496 tus audios, tus fotos con los dibujos o tu texto explicándolo. También lo podéis enviar al correo electrónico info@coachingpop.com. Así que recuerda, lecturas del inconsciente. Bueno, y continuamos con las preguntitas que nos habéis hecho llegar. Esta desde México. ¡Guala, qué lejos! Laura González nos dice: yo tengo síndrome de Asperger. ¿Mi autoestima se enfocaría de forma diferente? Bueno, en este caso Laura se está centrando en el programa que dimos sobre la autoestima, cómo equilibrar mi autoestima, ¿verdad? Y bueno, su pregunta es clara. Tiene síndrome de Asperger, ¿qué hace con su autoestima? ¿Es diferente? Nosotros ese tema siempre nos gusta abordarlo desde una óptica un poco menos identificada con lo que puede ser el problema o la patología concreta, ¿vale? En este caso, todo lo que es Asperger o incluso ramas de autismo tienen un origen, además, en lo que sería la sensación del niño tener que alejarse o abstraerse del entorno que está viviendo. Digamos que hay un entorno que el niño a veces le hace sufrir y empieza a generar un patrón de distanciamiento con la realidad, de un distanciamiento que necesita tener en momentos concretos para poder equilibrar un poco su tranquilidad, ¿vale? Claro, esto se da de forma totalmente automática, mentalmente hablando. Por lo tanto, la autoestima, cuanto menos diferente te sientas, Laura, con respecto al mundo, menos necesitarás saber cómo equilibrar tu autoestima, porque la realidad es que en el momento que no te catalogas con ningún tipo de patología o enfermedad, te darás cuenta de que serás una persona totalmente libre y que simplemente cada uno, con nuestras gafas, vemos el mundo desde una perspectiva y realidad diferente. Por lo tanto, vivirás tu mundo como es el que te toca vivir, nada más. Pero serás libre de vivirlo. Pero no intentes ponerte unas gafas para ver el mundo como lo ven otros, porque cada uno vemos el mundo como lo tenemos que ver. Claro, y desde ese punto de vista es que hay tantísima diversidad de expresión que es que, o sea, es que da igual que tengamos Asperger o que nos cataloguemos como tímidos, que realmente puedo expresarme tal cual soy. Y dentro de eso no me tengo que catalogar de una forma concreta. Si no me catalogo, realmente, ¿qué más da? ¿Cómo me exprese? Siempre que me permita ser libre dentro de esa expresión, no tengo por qué buscar el canon de lo que es correcto.
porque eso es lo que va a censurar mi autoestima. Simplemente tengo que ser yo, sea cual sea esa expresión. Exactamente, por lo tanto, tu autoestima es exactamente igual que lo de los demás. Simplemente permítete verte libre de diferenciación, permítete verte una persona más del mundo. Y la siguiente pregunta, que nos llega de Joelkin Lozano. El secreto para enamorar, decía Joelkin. Muy bien, vamos a dar las 3 claves para enamorar a una persona. ¿Tenéis papel y boli? Bueno, antes hemos hablado precisamente del enamoramiento, ¿no? Sí. Al final, es que enamorar es algo que brotará de forma natural en nosotros, ¿no? Es muy fácil realmente poder, ¿cómo se diría? Bueno, enamorar, podríamos decir, ¿no? Tener, digamos, un modo de crear una expectación concreta a la persona que tengo enfrente. Es simplemente identificar el tipo de persona que es y lo que necesita o cree que necesita esa persona, ¿no? Entonces, desde ahí yo me pondré mi disfraz del hombre o mujer perfecto para que esa persona vea lo maravillosa que soy. Claro. Eso será mi técnica para enamorar a alguien, es tener un poco de psicología y saber qué es lo que esa persona busca fuera de sí mismo. Pero claro, en Coaching Pop, en No te comas el coco, evidentemente no queremos equilibrar nuestra autoestima de forma impostada, de forma externa. Lo que queremos es tener una autoestima real interna. Y si tenemos una autoestima interna real, no necesitaremos sentirnos válidos o reconocidos enamorando a nadie. Claro. Y esto es muy interesante. Claro. No necesitaré embaucar a personas para sentirme mejor conmigo mismo. Claro, porque tened en cuenta que en el fondo, si lo hago desde ese punto de vista, tarde o temprano eso va a durar pues muy poco, o sea, se va a acabar muy pronto. ¿Por qué? Porque me estoy impostando una personalidad concreta para un fin concreto. Y en este caso es que la otra persona, pues, de alguna forma me vea de una forma también para que, pues, bueno, atraerla, ¿no? Y claro, eso realmente hace que yo me limite mucho dentro de la relación y que en el fondo me esté menospreciando, fijaos, porque pienso que no puedo ser yo mismo para enamorar a alguien, ¿no? O para interesar a alguien. Y desde ese punto de vista, pues ya me estoy censurando internamente, ¿no? Si me censuro internamente desde ese punto de vista, pues, aunque finalmente consiga tener la relación, pues bueno, lógicamente voy a acabar saturado de tanto actuar y va a ser una relación que finalmente se va a complicar, lógicamente, ¿no? Claro. Recordad que nosotros siempre gráficamente decimos que la autoestima es como una balanza. Y si tenemos una balanza, tiene pues 2 extremos que, digamos, oscilan, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo. En concreto hay un aspecto concreto de esa balanza que son las carencias y menosprecios que he tenido en mi infancia, en mi pasado. ¿Qué ocurre en la persona que tiene la sensación de haber sentido una carencia o un menosprecio en su vida? Que va a tener la necesidad de suplirlo en el presente con un orgullo o con un prestigio, con unas conquistas, ¿no? O con unos reconocimientos externos que le hagan sentirse válido y no identificado con su carencia o con menosprecio interno. Y además pasa otra cosa, que la persona a través de la cual yo voy a querer expresar eso va a ser la que yo considere que de alguna forma suple mi propia carencia. Es decir, voy a tratar de compensar algo que considero que no tengo en mí. Esto es lo que decimos siempre de la media naranja, ¿no? Complementarme con una persona que de alguna forma me complemente porque considero que hay cosas que yo no tengo y necesito tener, ¿no? Claro, así que Joelkin, lo que te toca es enamorarte de ti mismo para estar, digamos, en ti, en vez de necesitar cubrir tu carencia externamente, ¿vale? Bueno, en verdad, Dani, si vemos un poco todas nuestras respuestas que vamos abordando en estos meses de la primera temporada, creo que es normal que muchos poperos dejen de escuchar el programa, ¿verdad? Sí. Porque muchas veces, y eso es súper curioso, ¿no? El cómo, en el fondo, nosotros no decimos lo que queréis oír, decimos lo que en el momento creemos que queréis decir inconscientemente, ¿no? Claro. Entonces eso es muy importante, el que sepáis que toda palabra o todo comentario que aquí exponemos es algo que os puede hacer resonar internamente con algo en vosotros para que seáis vosotros mismos los que apliquéis ese conocimiento que ya tenéis. Claro. No que intentéis encontrar una hoja de ruta para vivir vuestra vida con nosotros. Claro, tened en cuenta que todo lo que sean alivios van a ser parches sobre una herida que a lo mejor está infectada. Lo que queremos decir es que tenéis que llegar a la raíz de lo que os está ocurriendo. De nada sirve que os demos unos consejos para aliviar vuestro malestar, pero que dentro de 2 días volváis a estar igual. Se trata de que lleguéis a la comprensión de por qué os percibís así a vosotros mismos, ¿no? Porque siempre la sensación es interna, ¿no? Yo no puedo percibir el mundo de una forma concreta si no me estoy percibiendo a mí internamente de la misma forma. Entonces, claro, hasta que no me comprendo a mí dentro de la situación,
no puedo comprender la situación realmente. Y bueno, a veces es duro, ¿no? No te digo que no, oyente, pero realmente eso es lo que va a hacer que te reconcilies contigo mismo. Vale. Totalmente. Bueno, después también nos llega otra pregunta de Elizabeth Vázquez, que dice: en este momento de mi vida me siento llena de emociones que aún no sé cómo centrar. Tengo sensación de rechazo de las personas con las que me toca convivir. Desde siempre me he sentido así. Y bueno, tiene mucho que ver un poco con lo que decíamos antes de aceptar nuestra vida y a nosotros mismos, ¿no? Al final, probablemente, Elizabeth, detrás de ese rechazo a convivir con las personas que tú misma defines como que te ha tocado vivir, lo que nos plasmas es un rechazo a una experiencia precisamente del pasado que esas personas te recuerdan. No necesariamente te estoy diciendo que tengan que ser esas personas, sino que es un rol similar. Imagínate que yo de pequeño he tenido una profesora con gafas, con moño y muy seria, y que siempre iba con faldas y con una chaqueta. Yo de mayor voy a no querer estar probablemente con ese tipo de perfil que visualmente me haga recordar inconscientemente a lo mejor momentos de sometimiento que yo he podido percibir. No digo con esto que esa profesora sea realmente una sometedora, digo que a veces el niño interpreta las cosas como sometimiento y como encapsularlo, ¿no? Y obligarlo a ser de un modo concreto. Realmente, bueno, acordaos, una percepción y una distorsión de una experiencia o de una persona que yo de alguna forma me condiciona mientras que yo no sea consciente del hecho en sí, ¿no? En el momento que soy consciente y veo que realmente es una asociación y que no tiene por qué ser real, ojo, a lo mejor las situaciones sí se dan, esto siempre lo decimos, ¿no? A lo mejor sí me ocurre una situación concreta en un entorno concreto. El problema no es la situación, el problema es cómo yo interpreto mi papel dentro de la situación. ¿Vale? Entonces, claro, si yo, por ejemplo, he tenido una situación complicada en un entorno concreto, el problema es lo que yo, de alguna forma, he interpretado de mí mismo dentro de esa situación. Claro. Que después, al final, lógicamente, lo vuelco en los demás, ¿no? Y pienso que la culpa está fuera, pero yo no puedo sentir esa culpa fuera si no la tengo antes interiormente. Entonces, bueno, cuando yo voy comprendiendo mi propio proceso dentro de la situación y de las personas que me han rodeado, puedo realmente ir soltando ese control de lo que creo que no es apropiado en mi vida, para darme cuenta que el mismo dolor y sufrimiento que vivo yo también lo viven esas otras personas, ¿no? Y también recuerda, Elizabeth, las emociones no tienes que controlarlas, no tienes que centrarlas, tienes que permitir que broten en cada momento. Esto es una pregunta que muchas veces nos hacéis llegar, ya sea a través de las redes o en persona en los propios cursos, ¿no?, que realizamos. Y es el hecho de decir, ¿cómo gestiono, o sea, cómo controlo mis emociones? No necesitamos controlar nuestras emociones con una inteligencia emocional. Lo que necesitamos es permitirnos expresar las emociones cuando en el momento se da. Cuando yo en un momento determinado tengo un sentimiento de tristeza y permito reconocer la tristeza, esa tristeza se va a ir rápidamente y se va a expresar, pero se va a ir. Pero ¿qué ocurre cuando intento impostarla con una alegría? Que al final estaré llenando un bote de un líquido que finalmente explotará y que será cuando me sienta totalmente hundido, ¿no? Claro. Y no sabré por qué, sin darme cuenta de que ha sido porque he intentado controlar mis emociones. Claro. Y además está el caso opuesto, es decir, siento tristeza y me machaco porque me siento triste, por ejemplo, ¿no? Y es lo mismo, es la misma cara, solo que desde el otro polo, ¿no? Entonces, claro, siempre y cuando trate de evitar algo o de sentir algo, siempre lo que voy a hacer es potenciarlo. Esto es como lo que decíamos en una de los primeros programas, ¿no? Que el miedo es como un pollito de cuerda. Cuando yo trato de evitar que el pollito salte, lo que estoy haciendo es darle cuerda y por lo tanto va a saltar más, ¿no? Claro. Es como que no quiero que el miedo esté, pero lo quiero evitar pensando en el miedo y además censurándolo, ¿no? Entonces no puedo evitar la situación ni la emoción desde la censura de la emoción. Tengo que comprender la emoción, dejar que se exprese y a partir de ahí reconciliarme con ella para que sea algo puntual en mi momento, no algo continuado. Claro. Y sí, Popero, si mi emoción en un momento determinado es estar un poco enojado, pues expresa tu enojo. Después, si eres responsable de tu vida, sabrás cómo actuar en consecuencia, pero no podemos cohibir nuestras expresiones. Por cierto, Dani, me estaba riendo antes, pero no era de ti. ¿Qué ha pasado? Es que nuestro compañero Jesús Moreno nos está poniendo una cuenta atrás del programa y no sé si es que quieres que preparemos las uvas, Jesús. Aunque hoy es día 27, es muy pronto, ¿no? Bueno, y simplemente quería decirte lo que era por ese motivo. Bueno, ahora tenemos también un mensaje que nos ha llegado ahora mismo, hace un ratito, que vamos a leer. Bien, el mensaje dice lo siguiente. Buenas, la siguiente consulta no es una broma, es totalmente en serio. Me gustaría que ustedes como profesionales me respondieran. Os he escuchado en directo y en podcast y me gusta mucho vuestra perspectiva. Voy con mi consulta.
me gustaría que me fuerais respondiendo a las dudas tal y como las voy lanzando para evitar caer en prejuicios, especialmente por parte de la audiencia. O sea, que la vamos leyendo una a una y las respondemos, ¿no? Vale. Eso es. Bien, dice, pues bien, me gustaría que me respondiera a la siguiente pregunta. ¿Qué es ser fiel en general? ¿Vale? ¿Qué es ser fiel en general? La fidelidad. Nosotros decimos que al final, si respetamos, estaremos aplicando lo que es el verdadero amor, ¿no? Claro. Por lo tanto, la fidelidad, más que ser el no engañar a nadie con otra persona, es el hecho de respetar. Si acepto las normas del juego de la vida, como decimos nosotros, que es el hecho de que si estoy con una persona, pues no voy a estar en paralelo con otra, pues simplemente lo que haré es respetar en ese momento lo que sienta y lo que me he comprometido. Ahora, ¿qué ocurre con la fidelidad? Que muchas veces queremos tener una pareja, pero no queremos que nos coarten nuestra libertad. Ahí realmente hay precisamente un no respeto en primer lugar hacia mí por creer que necesito, por un lado, tener una pareja estable y por otro lado, tener la necesidad de estar con otras personas que me den nuevamente una sensación de estar vivo. Tiene que ver con la pregunta que hemos respondido antes del conquistador, del enamoramiento. Es el hecho de al final llenar una carencia con logros externos. Claro. Entonces, bueno, siempre tenemos que partir que la fidelidad como tal no se puede dar si yo no la tengo en primer lugar conmigo mismo. ¿Y eso qué implica? Ser consecuente con mi propio pasado y con mi propio autoconcepto, ¿no? Siempre decimos lo mismo, ¿no? Yo no me puedo imponer la felicidad. Yo tengo que comprender por qué en primer lugar tengo mi concepto de felicidad, o sea, de fidelidad, perdón. ¿De dónde surge ese concepto? Porque si me lo impongo, es que al final voy a acabar harto del concepto. ¿Y qué ocurre? Que tendré la necesidad de romperlo. Y diré, joder, qué putada, ¿no? Que me estén aquí cohibiendo y tener que ser fiel, ¿no? Claro, entonces, bueno, tenemos que darnos cuenta que toda imposición de lo correcto nos va a llevar precisamente a explotar tarde o temprano y a querer romper con las reglas. Porque en el fondo nos estamos imponiendo algo, o sea, en este caso ser buenos o fieles, porque no siento internamente que lo sea. Y por lo tanto es algo que creo que tengo que construir de mí mismo. Hasta que no me dé cuenta de que me estoy censurando desde el concepto de fidelidad, no voy a soltar el concepto. ¿Con la segunda? ¿Cuál es? Bien, después decía, ¿qué es ser fiel con uno mismo? Bueno, creo que lo hemos respondido. Esa ¿no? es, sí. Si ser fiel a uno mismo, bajo mi punto de vista, es no hacer algo que no vaya con mis principios y por tanto hacer lo que considere bueno para mí, ¿por qué ser infiel es incorrecto si con eso mismo me siento fiel a mí mismo? Esto tiene que ver con la primera explicación que hemos dado. Tus principios tienes que darte cuenta de hasta qué punto se han forjado desde tu verdadera libertad. Es decir, muchas veces mis principios, mis valores, los he construido en base a cómo alejar el miedo o las experiencias que me han hecho sufrir en el pasado. Por lo tanto, se podría decir que esos principios o valores no los he elegido libremente yo, sino que es mi miedo el que me ha condicionado a elegir esos principios. Claro. Digamos que desde la imposición de principios es lo mismo que la fidelidad. Yo me impongo un concepto que en el fondo lucha contra el contrario porque ya me he sentido sometido en mi vida, ¿no? Digamos que esto parte desde la sensación de someterme o de haberme sentido sometido a algo o a alguien. Claro, desde esa sensación de encapsulamiento de mí mismo, al final creo que lo adecuado a lo mejor es lo contrario, porque claro, me he sentido tan encerrado en mi vida que necesito una vía de escape de alguna forma, ¿no? Y al final es muy curioso porque la persona que tiene un sometimiento inconsciente, ¿no?, que es el que le ha hecho provocar un sufrimiento en un momento determinado de su infancia, lo somatiza en una personalidad aprendida, en el ego, ¿no?, que decimos nosotros, que lo trabajamos con los pitufos. Es el pitufo culpabilizador el que se expresa después. Y claro, ¿qué ocurre si yo tengo una relación de pareja y de algún modo quiero castigar inconscientemente hablando a la persona que me ama, porque en el pasado alguien que amé me sentí que me castigó? Claro. Pues que inconscientemente voy a ser infiel y voy a justificar mi infidelidad para poder seguir sintiéndome aliviado conmigo mismo. Claro, pero acuérdate, Popero, que esto que estamos explicando no es lo que tú eres, sino es una expresión de tu inconsciente que surge por algo. Siempre decimos que lo bueno y lo malo realmente no existe, son conceptos de la mente duales. Por lo tanto, tienes que comprender por qué, de dónde surge esa sensación de sometimiento en tu pasado para que puedas comprender tu expresión de personalidad en tu presente. Aquí no estamos definiéndote a ti, Popero, estamos diciendo qué expresión se da como consecuencia de tu miedo, ¿vale? Por lo tanto, en el momento que yo me permito
que cualquier opción sea válida en mi vida, no voy a sentirme mal ni intentar defender ninguna postura. Voy simplemente a permitir comprender lo que en mí se da y lo que externamente creo que necesito. Al final es comprenderte y unir esas piezas del puzzle que decimos siempre, ¿no?, en los comienzos del programa. Bien, continuamos. Decía después a continuación, puedo amar a una persona, pero para ser fiel a mis principios también puedo compartir momentos con la persona que considere. ¿Creéis que esto es ser infiel? Bien, antes de nada, la postura de hasta qué punto amar a una persona implica tener relaciones sexuales. Porque la realidad es que el amor no necesariamente tiene que ir unido con practicar y finalmente culminarlo en el acto. Hay personas que pueden amar a un montón de personas y, bueno, aceptar que voy a tener sexo con una, pero con otra simplemente voy a expresar el amor desde distintas posturas, ¿no? La realidad es que si eso lo acepto en mi vida, no hay ningún problema. Ahora, si lo rechazo, porque necesito, como decíamos antes, llenarme de logros externos o de amor externo para sentirme amado y válido en mi vida, al final nunca va a ser suficiente, porque en el momento que tengo un regalo nuevo, a que al año siguiente ya no es un regalo nuevo y ya no tengo la misma emoción que sentía, pues es lo que ocurre a veces cuando intentamos llenar ese vaso que decíamos antes de las carencias. Necesitaré tener siempre emociones nuevas, porque una emoción nueva al poco tiempo de ya incluirla en mi rutina de vida, ya no es nueva y ya no me hace sentir aliviado con mi necesidad de tener amor en la vida. Aquí digamos que siempre tenemos que comprender en primer lugar por qué surgen nuestros conceptos, ¿no? Y si el concepto también de compromiso que socialmente es aceptado, de alguna forma lo rechazo o de alguna forma no es algo que yo pueda aceptar o quiera aceptar de agrado, ¿no? Y tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos en este punto, ¿no? Y es lo que hemos dicho antes. Si no comprendo por qué, en primer lugar, ese concepto de alguna forma considero que no es válido, para mí, desde mi percepción de vida, no voy a poder soltarlo, ¿no? O sea, con esto no queremos decir que tengamos que acogernos al concepto que socialmente está bien visto, sino saber por qué de alguna forma me voy a lo mejor al contrario, ¿no? Y que puedo aceptarlo, no hay ningún problema. Exactamente, o sea, es que puedo convivir con ese concepto y que se pueda dar en un momento determinado de mi vida, pero si considero que para mí no es válido, entonces es que hay un rechazo hacia ese concepto y tengo que comprender por qué tengo ese rechazo, ¿no? La realidad es que cuando se equilibra la autoestima y cuando realmente me amo a mí mismo, no tengo la necesidad de tener sí o sí que culminar con distintas personas pues lo que sería el sexo, ¿no? Claro. Simplemente me amo a mí mismo, puedo tener digamos ese clímax con el simple hecho de entusiasmarme de mí mismo, ¿no? Y hay muchas expresiones en mi vida que me hacen sentirme pleno, por lo tanto no voy a necesitar a nadie para culminar nada que me haga sentirme vivo. Entonces, bueno, tener en cuenta eso, que es importante ver que también cuanto más nos conceptualizamos en un concepto concreto, sea socialmente bien visto o no, ya al final me estoy metiendo como una cajita, ¿no? Y si un día no me apetece vivir ese concepto que he creado de mí mismo, ¿qué pasa? Claro, y además, como dice Dani, si le doy atención, en mi mente siempre va a estar pululando lo que es la fidelidad o la infidelidad. Voy a estar siempre pensando en si lo hago o no lo hago, cuando a lo mejor en el fondo no brotaría esa sensación de necesitar hacer algo. ¿O sí? ¿Cuál es la siguiente? Porque este popero se lo ha trabajado, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué es más importante, ser fiel a uno mismo o a otro? Es que al final es muy simple. Si soy fiel a mí mismo, si soy sincero conmigo mismo y me respeto, lo voy a hacer con los demás. Pero si no me respeto y ni soy sincero conmigo mismo, no lo voy a hacer con los demás. Claro. Recuerda, la fidelidad no es el sistema de creencias que nos dice cómo debemos actuar en la vida, sino la simple aceptación y reconocimiento en mí. Claro, tened en cuenta que si yo creo que tengo que ser fiel como concepto, entonces ya tengo una hoja de ruta de lo que tengo que expresar o que tengo que demostrar de alguna forma. Y ya ahí me estoy censurando. Porque además tengo un sometimiento que voy a interpretar como tal. Y recuerda, popero, que en la primera pregunta ya te hemos hablado de lo que es el sometimiento en esa pregunta. Es decir, voy a ir en contra de la norma social porque me siento sometido con ella, sin darme cuenta de que eso es una réplica de algo que me ocurrió en el pasado, de algo que me dictaron y que me rebelo con esa persona que me dicta cómo debo ser y cómo debo actuar. Claro, se trata no de evitar las experiencias, sino de vivirlas y después comprender qué es lo que se ha dado ahí. Porque si trato de evitarlas, entonces ya volvemos a la censura y a lo que creo que tengo que ser, ¿no? Como contraposición, ¿no? ¿Y continúa? Sí. ¿Por qué la infidelidad es algo inmoral?
Bueno, es que la inmoralidad en sí misma ya es un concepto humano, ¿no? La inmoralidad, de alguna forma, ya es un concepto de lo que creo que tengo que ser, porque ser yo mismo no es suficiente, ¿no? Venga, vamos a echarnos más hater en nuestro programa, Dani. La moralidad es un invento de nuestros miedos, porque cuanto más tengamos una hoja de ruta que nos haga controlar a los demás con la inmoralidad, más nos sentimos seguros en nosotros mismos. La realidad es que cuando la persona está equilibrada y se ama, no necesita aplicar ninguna moralidad porque ya se va a expresar el respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Por lo tanto, no necesitaré impostar ni compararme viendo quién es el bueno o el malo de mi vida. Claro. Lo que haré simplemente es amarme y amar, por ende, a los demás en mi vida. Claro. Cuando yo considero que alguien es inmoral, lo que estoy es censurando una expresión de mí que creo que no puedo expresar. Con esto no quiero decir que la tenga que expresar forzosamente, pero sí que tengo que comprender por qué la rechazo, ¿no? Porque ya en el fondo tengo un concepto de mí negativo, ¿no? Entonces, hasta que no llegamos a la raíz del por qué yo percibo el mundo como lo percibo, no puedo tampoco comprender y soltar el concepto que tengo de los demás, ¿no? Recuerda, Popero, que no tengo que trabajarme para ser buena persona. Si confío en lo esencial que traigo de fábrica, en mi naturalidad, me daré cuenta de que no tengo que controlar para ser bueno o malo. Y aquí esto nos lleva al primer programa con el cual iniciamos esta temporada, ¿no? Que era el hecho de si existían las personas malas. Claro. ¿Vale? Así que bueno, en caso de que estés interesado, Popero, recuerda, ¿continúa? Sí, continúa todavía, ¿eh? Porque ya estamos llegando al final. Después dice, ¿quién decide que sea inmoral? Bueno, esto realmente también es muy interesante porque en el momento que yo pongo la atención a los que catalogan eso de inmoral, ya juzgo también a quien me cataloga de inmoral, ¿no? Entonces, estamos todos jugando al mismo juego de censura, de a ver quién lo hace bien y quién lo hace mal, ¿no? No puedo comprender mi propia expresión si estoy pendiente de lo que los demás perciben también de esa expresión, ¿no? Además continúa diciendo, ¿acaso existe un jurado, un tribunal que determine lo que es moral y lo que no? Y volvemos otra vez, Popero, a decirte lo que te hemos dicho antes. Hay una parte en ti que resuena con lo que es el dictador en tu vida o la persona que te somete en tu vida. Y por eso hay una parte de ti que empiezas a interpretar el mundo con tus gafas del sometimiento y del juicio, pero la realidad es que es una experiencia de tu vida la que te hace estar anclado y ver la realidad desde esa postura. El mundo no va en contra de ti. Espero que no interpretes con esto que tanto Dani como yo vamos en contra de ti, sino que tú tampoco tienes que ir en contra de ti mismo, y la realidad es que favorecer lo que es la argumentación y la justificación de tu propia necesidad externa, lo único que te va a hacer es crear una mayor dependencia de lo externo y un mayor rechazo hacia ti. Claro. Entonces, bueno, te invitamos a que sobre todo vayas a las raíces, ¿no? A de dónde surge precisamente el concepto que tienes de ti mismo y lo que crees que tienes que forjar en tu vida, ¿vale? Bueno, y ya vamos llegando, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Ya vamos llegando al final de este programa. Se nos han quedado más preguntas en el tintero, sí, pero bueno, lo dejaremos para el siguiente especial de Coaching por Responde que haremos, porque la verdad es que hemos atendido la mitad, ¿eh? Sí. O sea, que nos da para otro. Así que bueno, vamos llegando a este final, así que damos paso a la reflexión. Bueno, hoy es una reflexión libre. Hoy no tenemos un texto escrito que nos haga comunicar nada, porque la realidad es que tampoco hace falta, ¿verdad, sí, Dani? No, realmente no. Hace ya 2 meses que empezamos con este programa y la realidad es que simplemente era para nosotros una forma más de comunicar, una forma más de hacer que la persona se redescubra a sí misma, ¿no? Y para nosotros ha sido una aventura maravillosa, que queremos evidentemente seguir continuando, claro, que nos hace incluso reencontrarnos cada vez más con nosotros mismos, porque todos vuestros comentarios, vuestras preguntas, también las hemos vivido muchas veces en determinadas perspectivas, ¿no? Y las seguimos viviendo, ¿no? De alguna forma, porque la vida continúa, evidentemente, ¿no? Entonces es un proceso, una experiencia, mejor dicho, que es constante, ¿no? Exactamente. Así que desde aquí solo decir que muchas gracias y que recordad que podemos comprendernos y reconocernos a nosotros mismos. Bueno, muchísimas gracias a todos por este programa especial que cierra la primera temporada de No te comas el coco. Muchísimas gracias a los oyentes de Onda Capital, a Mindalia Televisión y a los poperos que estáis en el canal de YouTube de Coaching Pop. Y feliz año, felices fiestas. Felices fiestas. Y recordad, no te comas el coco. Hasta el próximo año. El año que viene más. Cuidado con las uvas.